agradecerle al profesor Albeiro Pulgarín por haber aceptado la invitación para estar con nosotros hoy. Vamos a conversar un poco sobre la Constitución Política de Colombia. Seguimos con la pregunta: ¿qué ha pasado para que muchos de sus sustentos y de su filosofía de fondo, su objetivo de fondo, no se haya cumplido hoy? Aún hoy, iniciando pues, o ya caminando un nuevo gobierno. Un gobierno que llega al poder y tiene sus raíces en esos movimientos que dieron origen precisamente a la Constitución. Entonces, años después, volvemos nuevamente a tomar el tema, 31 años después. Entonces, con el profe Albeiro, vamos a trabajar esa historia en clave de comprender qué sucede hoy, cómo está la situación hoy, y un análisis de los retos que quedarían entonces para estos ya 3 años largos que quedan para el actual gobierno. Y en esa lógica, pues ponernos a tono con el análisis de la Constitución, pero en términos de realidad, en términos del cruce con lo que en realidad nos está ocurriendo hoy. Y hoy que contamos con un contexto global y regional muy diferente, muy distinto, con nuevos retos y unas tensiones geopolíticas que hay que comprender también muy bien. Y en la América Latina también las tensiones que surgen y las propuestas que surgen de nuevas constituciones y de nuevas formas de entender el Estado, como Bolivia, el Estado plurinacional, y las tensiones que aún están en Chile, a pesar de que el referendo le dijo no al texto constitucional, pero no le dijo no a la necesidad de cambiar la Constitución, que son dos asuntos distintos. Y hoy siguen esos debates. Bien, entonces, sin más, para que aprovechemos el tiempo y la presencia del profesor, entonces, profe Albeiro, muchas gracias y quedamos en tus manos. Al finalizar tu intervención, pues abrimos un espacio para uno o dos ciclos de preguntas. Vale. Muy buenos días. Nuestro reconocimiento a los asistentes para disfrutar de un tiempo de estos y dedicarlo a la reflexión, y a los organizadores del evento también. Muy meritoria esta idea para compartir con la comunidad unas reflexiones políticas que esta dinámica evolutiva de la sociedad, de la economía, de la política, de la cultura, experimenta todo el planeta, toda la especie humana de la contemporaneidad. La convocatoria sería para analizar desde el punto de vista constitucional cómo, teniendo como paradigma el orden jurídico, se comporta el actual proceso evolutivo en la dirección de un gobierno que planteó en su misma campaña electoral una obediencia, una lealtad, un cumplimiento de un programa político constitucional con vigencia de 30 años, pero sin eficacia. Es una constitución muerta. Es una constitución infringida, desobedecida durante 3 décadas. La misma Corte Constitucional sentenció ese fenómeno con una providencia que la denominó el estado de cosas inconstitucional, en donde la misma Carta Magna planteó que en Colombia hay un permanente estado de cosas inconstitucional. La violación día a día, minuto a minuto, metro a metro de la Constitución. Entonces, si no estaba vigente la Constitución, las estructuras de poder anteriores a este gobierno, ¿qué aplicaban? Pues aplicaban
la Carta derogada. El ejemplo más claro es el decreto que expide el gobierno del anterior presidente, inspirado en el estado de sitio de una carta derogada, decreto que llamó de asistencia militar, y que el Consejo de Estado, en acción pública de nulidad, lo suspendió porque iba contra la Constitución. En concreto, ¿qué aplicaron en 30 años los anteriores gobiernos? El único artículo que se aplicó en Colombia desde 1886, el estado de sitio. El estado de sitio es un totalitarismo, y el totalitarismo se caracteriza por la violencia, la corrupción, el despilfarro y la impunidad, que es el estilo de gobierno que en este país han tenido las élites burocráticas que se separaron de España, pero que no se independizaron de las metrópolis mundiales, de la hegemonía mundial de las metrópolis. No hubo independencia de España. Hubo una separación de una monarquía para entrar en la órbita de otras hegemonías económicas. En ese momento inglesa ya entra en pugna, finalizando el siglo XIX, con la norteamericana para asumir la hegemonía norteamericana, los destinos del país, iniciando siglo ya abiertamente, con incidencia en el Código de Comercio, en la banca central, en la Contraloría, es decir, en 3 instituciones fundamentales, y de ahí se da la dependencia de Colombia económicamente, y no pudo disfrutar ningún momento de soberanía económica como lo planteaba el libertador Simón Bolívar. Hay que recordar esos aspectos históricos porque hoy están todavía aplicándose. Hoy los recursos de estas élites, de esta burocracia gangsteril, como dijera un distinguido profesor de la Nacional, una burocracia gangsteril. El estilo de gobierno es el mismo. No hace 8 días murió por la mano sicarial otro dirigente, otro líder social, representante del pacto histórico. El sicariato, la eliminación de la intelectualidad y de los activistas políticos es una constante de las élites que heredaron el poder después de la separación. Y es un recurso centenario. El primer acto de sicariato centenario que vemos es el de Antonio José de Sucre. Y la muerte del Libertador hay que ubicarla en el contexto histórico en que él padeció. La propuesta de Estado del Libertador era muy clara, ¿no? Soberanía popular, soberanía económica, defensa del ambiente, educación, formación para las masas. Por eso no convocó a elecciones el Libertador. Él decía, a un pueblo analfabeto no se convoca a elecciones, se le dan luces y moral, es decir, se cualifica el sufragio. Y en Colombia el sufragio no se ha cualificado. En Colombia el voto es un instrumento de sostenimiento de las élites por intermedio de un eufemismo de democracia, pero el sistema electoral está cooptado por las élites. Esa cooptación de las élites se confirma en la carta política, en una carta derogada de 1886, en donde el mismo Miguel Antonio Caro, uno de los partícipes de esa constitución, casi que autores, definió muy claro el régimen político colombiano.
le preguntaron qué sistema de gobierno se aprobó y dijo, hemos aprobado una monarquía electoral. Y hoy tiene vigencia la monarquía electoral. La excepción de hoy de ese proceso viciado, de ese proceso irregular, anormal, que todavía incide hoy en la estructura de poder colombiana, la tenemos en vivo. No, los sectores democráticos, humanistas, la resistencia al modelo económico neoliberal, al capitalismo codicioso, no se ha vencido. Estos sectores no tienen el poder. Simplemente en la rama ejecutiva tenemos un interlocutor. Esa es la ventaja. Pero el mismo presidente Petro ha planteado, es el pueblo el que tiene que tomar el poder que le ordena la Constitución. No me dejen solo porque nos acaban. Y en estos 3 meses, las manifestaciones demostraron que el proceso de soledad continúa. No correspondieron a lo que amerita un momento histórico de ejercicio de soberanía popular y de alternativa de poder. Pero ese es un llamado de atención para que asumamos en una forma más consciente y activa el mandato constitucional del artículo 3º. La base de la base de la autoridad de la voluntad popular, en otros términos, como reza el artículo 3º. La soberanía reside en el pueblo y de él emanan los poderes públicos que la Constitución establece. Y continúa el artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y continúan los artículos 339 y 340, planteando que en cada entidad territorial es la comunidad la que tiene la iniciativa para presentar sus planes de desarrollo. El ejercicio que se hizo ahora 8 días de participar en la planeación y desarrollo es apenas un kinder, es apenas un inicio de cómo vamos identificando nuestras necesidades básicas e insatisfechas para de ellas derivar las políticas públicas que van a darle cuerpo al plan de desarrollo y plan de desarrollo que va a ser el fundamento del presupuesto. Apenas es un ejercicio de iniciados, pero eso no es la participación de la comunidad en un plan de desarrollo. Si vamos a darle eficacia al concepto que trajo la Constitución, al mandato que trajo la Constitución, para legitimar las relaciones de poder, que es el pueblo, y hago una observación a quienes lean la Constitución. El artículo 3º está en el título 1º de la Constitución. Y ese título 1º lo que avisa es cuáles son los principios fundamentales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los fundamentos de la estructura de poder para que tenga legitimidad? Y ese fundamento del artículo 3º es el de la soberanía popular, es decir, la república republicana, república del pueblo, república democrática que invocan los sectores dominantes en Colombia. Invocan al país como república, sí, pero aristocrática, excluyente. El artículo 3º proclama es una república republicana, es una república popular. Muy claramente lo expresa y remata la Constitución en su artículo 374, planteando que el pueblo puede participar, además de consulta popular, además de asambleas populares, además de cabildo abierto, además de revocatoria del mandato, de la iniciativa de presentar normas de todo tipo.
iniciativa para presentar acuerdos, para presentar proyectos de ordenanza, para presentar proyectos de ley, y el artículo 34 siguiente. Continuamos. Sí, profe. Me salió Sí, ahí una interrupción. Se fue un poco, sí, se fue un poco la señal, pero fue segundos y ya seguimos, profe. Esa actitud que necesitamos es un llamado de atención que surge de unas manifestaciones de la semana pasada, no a la altura de las exigencias del momento histórico compendiadas en la propuesta del pacto social. Esta sería como la primera observación que hay que hacer, que en los 100 días el pueblo no respondió a la interlocución que tenemos con la cabeza del Ejecutivo, que apenas representa en la cúspide del aparato administrativo del Estado una voz que nos va a escuchar y que prometió en su campaña la defensa integral de la Constitución. Creo que en ese sentido es donde el momento exige actitud crítica, pero no para influirnos de pesimismo ni de optimismo. En la política no debe haber ni optimismo ni pesimismo. En política debe haber escepticismo actuante. Es decir, si será correcto esta acción, si será correcta esta tarea, si será correcta esta proposición. Es decir, la esencia de la política, que es la racionalidad, es decir, la filosofía. Entonces entro a un segundo punto. ¿Qué es lo que requerimos ahora para la acción política y darle fuerza de eficacia al aparato ejecutivo? Porque observen ustedes muy bien que el Congreso sigue proclive a la mano invisible, a la mano clandestina de unas estructuras de poder fácticas, amenazantes, atentas a no ceder el poder. La rama judicial continúa en una judicatura cooptada por el modelo económico neoliberal, dispuesta a sostenerlo desde el punto de vista jurídico para darle a la opinión pública la imagen, el eufemismo de que se respeta el Estado de Derecho, como lo llaman ellos. Ellos no recurren al mandato constitucional del Estado Social de Derecho, y ahora explicamos por qué. Entonces es colocando la filosofía al frente, no aquí viene el segundo punto crítico. Si vamos ahora a conversar y a discutir. Yo le solicito a Alfonso que me avise 10 minutos antes cuando se me agote el tiempo para yo no estar pendiente de... Tranquilo, profe. Yo le aviso, pero vamos bien, vamos muy bien. Cuando falten 10 minuticos para yo ir rematando. Listo, profe. La segunda crítica tiene que ver con la ideologización del accionar de la masa, de la comunidad. Ideologización. Cuando se consagra en una constitución un régimen político, por primera vez en Colombia,
del modelo de Estado social de derecho, ahí tenemos un reto a superar. Es la educación, la pedagogía sobre el Estado social de derecho. Entonces quiero llevar el orden, ese primer recuento histórico para concluir que la estructura de poder feudal, capitalista, codiciosa, burocrática, corrupta, violenta y guerrerista está en el poder. Que nosotros tenemos es un interlocutor en el poder para nosotros ir asumiendo el poder popular que nos ordena la Constitución en cada una de las entidades territoriales para darle a las entidades territoriales autonomía. Dice el artículo primero, autonomía de las entidades territoriales, la autonomía de la vereda del Rosal, la autonomía del barrio Prado, la autonomía de cada uno de los corregimientos, la autonomía del barrio Manrique. ¿Cómo se logra esa autonomía en esa entidad territorial autónoma? Vinculando la comunidad con criterio filosófico. ¿Cuál es el criterio filosófico? Identificar sus necesidades básicas y satisfechas la misma comunidad, y eso se plasma en un listado de políticas públicas que consultan los derechos infringidos. De ahí surge el plan de desarrollo barrial, y ese plan de desarrollo barrial es el que va a definir el presupuesto del barrio. Ese es poder popular, soberanía popular, concesión filosófica. Por eso, cuando hablo de que hay que asumir en este proceso educativo una concesión filosófica, no estoy invitando a toda la comunidad que tiene que matricularse en cualquier programa académico en ese sentido. Ojalá que no se matricule, porque todo el sistema educativo actual está diseñado gramaticalmente, académicamente, tendenciosamente, epistemológicamente, al servicio del modelo neoliberal. Toda la educación en Colombia es un instrumento de adiestramiento del nuevo modelo económico expoliador, hegemónico a nivel mundial. Ese cambio del sistema educativo es una urgencia desde lo epistemológico, desde lo evaluativo, desde la docencia, desde lo investigativo, desde la misma producción pedagógica que ha de hacerse allá en las diferentes impresiones. Están todos al servicio, los grandes. El profesional de hoy sale totalmente matriculado al servicio del modelo económico hegemónico. No colapsó el modelo de educación en el país hoy. Colapsó. Desde primaria hasta los doctorados. Entonces no estoy diciendo que se matriculen en ese modelo espurio de tendencia económica definida ya contra nuestra soberanía. Estoy planteando es que la base del actuar político para cumplir con el artículo 40 es la racionalidad. Y la racionalidad es la que me da una posición filosófica. Y entonces lanzo otra crítica para el debate. En Colombia, las fuerzas alternativas no han ejercido política. No han hecho propuestas políticas. Han ejercido proselitismo electoral para la toma del poder, combinando todas las formas de lucha. Ideologización. Una concepción metafísica de la sociedad, metafísica del Estado. Y mire cómo estamos hoy, que incidió en las mismas movilizaciones, el proselitismo electoral burocrático ya dividido, y lo que ocasionó esa división, una presencia en las calles raquítica en comparación como tenía que estar unida potencialmente en la defensa de un programa que tenemos que asumir, a defender, y es el programa político constitucional vigente. Y entonces ya paso a ese otro punto, que sería como el cuarto, ¿no? Y el cuarto punto. ¿Por qué la defensa? ¿Por qué desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la defensa de la soberanía económica, social, política, cultural y territorial, nos
sirve como paradigma de la acción política la Constitución vigente. Es lo que vamos a tratar de explicar. Si asumimos el estudio de la Constitución vigente, tenemos que entender que un ejercicio pedagógico no es simplemente dar datos al interlocutor, darle derroteros al interlocutor, adiestrar el interlocutor, sino es algo más difícil. Es en la interlocución, en la relación enseñanza-aprendizaje, cómo le ayudamos al sujeto que necesita el aprendizaje a que supere las íntimas convicciones, los íntimos errores históricos que ha acumulado en su cerebro, en su mente, para limpiarlo. Educar al ser es una limpieza. Profe, perdón un segundo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Disculpe, profesor. El micrófono abierto. Por favor, cerrar los micrófonos mientras se esté haciendo la intervención. Disculpen. Gracias. Profe, siga. Perdón. Entonces, la dificultad, si aquí hay colegas de la docencia, es que frente al proceso de enseñanza, lo que tenemos es que hacer una asepsia mental, lo que llamaba Freud, limpiar la miseria psicológica de las masas. Y en Colombia hay una miseria psicológica analfabeta que vota, lo más grave. Es menos dañina la abstencionista. La más peligrosa es la que vota porque ese sufragio está infestado de una conducta delictiva sancionada en el Código Penal como un delito contra la participación democrática. El sufragio inducido, ya sea el sufragio patológico mentalmente, porque está inclinado por el pírrico interés económico de unas monedas en el bolsillo, o la promesa de una beca, o la promesa de cualquier ocupación. Eso obedece al concepto ideológico del poder, ideológico, no filosófico. Y lo más grave es que el proselitismo electoral de los llamados grupos alternativos también replican esa postura ideológica. Insisto, en la marcha. Una división en la marcha, una negación a no participar, haciéndole observaciones a un momento histórico donde necesitamos estar con presencia activa y masiva, manifestando que somos militantes del pacto histórico, y eso nos convierte también en militantes por la defensa de la Constitución política vigente, que es el último punto que voy a explicar por qué. Es legítimo, porque es válido, porque es histórico en la defensa de la Constitución. Vamos a explicarlo con detalles para que no se crea que es una afinidad ideológica, no. Es un compromiso filosófico que es el nutriente de la política. La filosofía nutre la política. Y la política es el ejercicio del poder con un fundamento filosófico. Porque la política es la que nos define el poder político y el poder público. La política es la que proscribe el poder críptico, de cripta, el poder clandestino, el poder fáctico, el poder de hecho, que se alimenta de los fantasmas de la hambruna, de la corrupción, del analfabetismo, de la guerra, del despilfarro y de la manipulación de las masas, como lo vimos en el plebiscito por el no. Su mismo gerente dijo, ¿usted cómo logra una mayoría de un pueblo en más de 500 años en guerra para que diga continuamos la guerra? Y dijo el gerente de la campaña del no, ahí me dijeron que infundiera miedo y lo logré.
Entonces son sufragios inducidos que le dan el carácter de nulidad al no. El no es nulo jurídicamente. El no es inaplicable jurídicamente. Porque en una forma confesa, el mismo gerente de la campaña dijo, inducí al error. Entonces, como no hay un conocimiento de las consecuencias de lo antijurídico, el pueblo colombiano se sintió derrotado. Lo que quiere decir es, el no es nulo, el no es inaplicable. No solo desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo. Es que los pueblos quieren la paz, las naciones quieren la soberanía, los países quieren la independencia. Lo que niega esos valores de la humanidad es la acumulación de poder que el capitalismo en su fase superior capitalista, que es el imperialismo, está hoy en el mundo imponiendo en el poder al mercado, no a un individuo, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Hoy está en el poder el mercado, y ese mercado es el que consultan de pronto 40 miembros de una élite hegemónica mundial, una élite cada día más minoritaria, y expresa la defensa del mercado a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio y de la Salud, ahora de la OCDE, y tienen la OEA, y continúan los congresos de los países colonizados, las asambleas de los países colonizados, los consejos de los países colonizados, las juntas de administradoras locales de los países colonizados, las juntas de acción comunal de los países colonizados, toda una pirámide ideológica instruida, dirigida desde la cúspide de la élite económica a través de estos organismos internacionales que son los que ejercen el poder para el beneficio del mercado, a través de la guerra, a través de la consagración, el no reconocimiento de los derechos como derechos fundamentales, sino como mercancías, a través de la privatización de servicios públicos, y cuarto, por intermedio del extractivismo, que es socavar la naturaleza hasta secarla de todas las bondades indispensables para la vida, con sus nuevas formas de herir a muerte la Pachamama que llaman nuestras etnias. La propuesta de resistencia al modelo económico neoliberal la encontramos en la Carta Política vigente. ¿Por qué? Es lo que vamos a explicar, y eso requiere la asepsia mental que les dije. Dejar de lado la ideología del proselitismo electoral burocrático, y ya está en el escenario, creando divisiones, creando enfrentamientos, debilitando el proyecto, la propuesta de Estado del pacto histórico, y sublimiza una iconografía en torno a un sujeto, al presidente Petro. La política no es de sujetos, él mismo lo ha dicho. Volviéndolo un mesías, volviéndolo a ver, la imagología que utiliza la prensa del sistema, las bases convertía ya en petristas. Eso es lo de menos. Lo que tenemos que defender es un proyecto político, porque todo hombre es una brizna en la mar. Todo individuo, todo hombre será reconocido en la historia en la medida en que respete la evolución de la especie humana, fundamentalmente la vida, el buen vivir, el reconocimiento de sus derechos, el respeto a la naturaleza, que es lo que hace inmortal, perecedero, imperecedero a grandes personalidades del mundo. En el caso de América Latina, a Simón Bolívar. Entonces, lo que tenemos que asumir es una posición política filosófica.
no proselitista, electoral, burocrática, ideológica, inmediatista, inclinada a momentos circunstanciales y contingentes. Es decir, asumir la calidad de hombres de Estado, que es lo que nos manda la Constitución. La Constitución nos dice, somos hombres de Estado. Hacemos acción política como hombres de Estado, no sumisos de un régimen político como nos tiene el régimen de estado de sitio hasta hoy todavía. Hasta hoy todavía. Las cadenas del estado de sitio no las va a romper una sola persona en la dirección de la rama ejecutiva. Es el pueblo el que va a romper esas cadenas. En la movilización, en la orientación de las masas, en el ejercicio de la política. ¿Y cuál es el paradigma? La Constitución. ¿Por qué? Porque es la primera vez en el país que en un programa político constitucional se consagra una estructura filosófica en sus 4 primeros títulos. ¿Qué quiere decir que se consagró una postura filosófica? Quiere decirse que esa pléyade de normas filosóficas que hay acá, pródiga y prolija en derechos fundamentales, que es la Constitución, para ubicarse en ese punto de vista filosófico como una de las cartas más modernas al lado de la ecuatoriana, de la boliviana, que son las últimas constituciones. La chilena iba por ese camino, pero el fascismo chileno pinochetista no ha dormido. La culebra pinochetista fascista está viva. Por eso el presidente Petro, cuando conoció esa consulta, dijo, regresó Pinochet, regresó el fascismo, ¿no? Pero era una constitución muy inclinada, confesamente mejor, al Estado Social de Derecho. Y el Estado Social de Derecho es la negación del fascismo, de todo totalitarismo. Y ese fue el motivo por el cual la burocracia pinochetista, neoliberal fascista, reaccionó y sorprendió al pueblo chileno demócrata y humanista con ese resultado. Esta carta, la parte filosófica, que es la que tenemos que defender, sin vacilaciones, con decisión política, con el actuar político, con un nutrimento ético, es la parte filosófica, sus 4 primeros títulos, que no son criaturas, no son hechuras de los 74 constituyentes. No es obra de los que participaron en la elaboración de esta Constitución. La parte filosófica es todo el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Y el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, a nadie de los aquí presentes se le va a ocurrir que es obra de las burguesías internacionales monopólicas y que es obra del expansionismo colonial, neocolonial. Todo el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos es obra de la clase obrera, del campesinado, de los humanistas, de los filósofos, de las diferentes organizaciones anticapitalistas, entendiendo ese capitalismo como paso anterior a ese imperialismo expoliador. Ese es el derecho internacional que se aprobó. Carta de la ONU, Pacto de San José de Costa Rica, Convenio de Viena contra la tortura, tratados de la OIT, los pactos de la biodiversidad, la no discriminación racial, la no discriminación de género, la prevalencia en la asistencia a la persona mayor y al niño, el Estatuto Penal de Roma, que en su artículo 7 condena la masacre, el sicariato sistemático, el etnicidio, el genocidio como crímenes de lesa humanidad. Tratados de la OIT, ya lo planteé.
Esa es toda la pléyade de normas del orden jurídico internacional que le sirvieron de base a la parte filosófica de la Constitución, y ese derecho internacional también está nutrido de la ilustración filosófica, inclusive desde Emmanuel Kant, cuando Kant, desde el punto de vista conceptual, expone públicamente desde el centro de Europa, Alemania, que los derechos son inherentes e inalienables. Era una réplica a la Revolución Francesa, que planteó que los derechos eran los que consagraba la ley. Y la Revolución Francesa no fue tal Revolución Francesa. Ese es otro engaño de la humanidad. La Revolución Francesa terminó en Convención Napoleónica en 1804. Entonces Kant responde a ese criterio, eh, avaro de los derechos, y decir, no, las personas pueden exigir los derechos que estén en la ley. Y como nosotros somos una burguesía, nosotros pedimos la ley, entonces nosotros como burguesía en el poder decidimos cuáles son los derechos. Kant, en la Ilustración, plantea, no, los derechos son antes que la ley, antes que el poder, antes que la corte, antes que el inspector, antes que el profesor que da clase, antes que el gerente, antes que el presidente, antes que la Corte Constitucional. Los derechos son inherentes e inalienables a la persona humana. Kant. El justnaturalismo racionalista, que es una máxima, que es un principio universal, y esa concepción filosófica inspiró la parte filosófica de la Carta Política. Pero la Constitución fue escondida, esta de Colombia fue escondida, fue enviada al cuarto de San Alejo por los sectores dominantes, y el pueblo no reaccionó a cumplir con el artículo 41 que ordena pedagogía constitucional. Este acto que estamos celebrando es un acto eminentemente político constitucional, porque aquí no estamos desgastándonos en que hay que votar por Pedro, Juan, Diego, la bandera azul. Ese es proselitismo ideológico, electoral y burocrático. Aquí estamos planteando la esencia de la política, que se fundamenta en la racionalidad, para que mi decisión tenga un trasunto filosófico, un fundamento filosófico. Por eso hay que defender la parte filosófica. Uno de los grandes representantes de este modelo, de esta propuesta del Centro Democrático, una persona instruida y leída, es muy clara y lo repitió hace un mes. Esta carta política es un embeleco. Hay que volver a la Constitución de 1886. Tengamos en cuenta eso, que el sector fascista del país sigue coqueteándole a la culebra viva que se llama Constitución de 1886 y que es sinónimo de estado de sitio, dictadura. Por tal motivo, hay que arreciar, hay que apurarse en la defensa de la parte filosófica. Insisto, en toda Constitución hay dos partes, una filosófica y una orgánica. El análisis de la parte orgánica lo haré más adelante, pero voy a plantear por qué el pacto histórico está fundamentado en la Constitución política. La labor, el aporte que el candidato Petro da es, en una forma perspicaz, inteligente, estratégica, proponer el pacto histórico. El pacto histórico es una propuesta de Estado, y los hombres de Estado hacen propuestas estratégicas de Estado, porque los hombres de Estado siempre piensan en las futuras generaciones. Y observemos los discursos del presidente Petro, su preocupación por la niñez, por los desvalidos, por la persona mayor, por el medio ambiente, por la proletarización a que se está llevando en Colombia la llamada pequeña burguesía o clase media, al siempre estar frente a esa preocupación.
Porque los hombres de Estado piensan en las futuras generaciones y los burócratas electoreros piensan en las futuras elecciones, que es muy distinto. Es muy distinto pensar en las futuras elecciones que pensar en las futuras generaciones. Porque cuando pensamos en las futuras generaciones como tarea estratégica, purificamos el sufragio. Purificamos el sufragio, cuando es necesario el sufragio. En Colombia, el sufragio toda la vida ha estado al servicio. El Consejo Electoral en Colombia ha sido diseñado para la corrupción. Nadie en Colombia tiene capacidad de probar el número de votos que se depositan. Lo decía Gaitán. Las oligarquías votan, promueven el voto al pueblo hasta las 4 de la tarde. De las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana del otro día, son ellas las que van al escrutinio. Son ellas las que deciden, las que escrutan. De ahí que el padre Camilo Torres planteaba, el que escruta, elige. Entonces, eso es purificar el sufragio, colocando al frente del sufragio un programa político de Estado, la parte filosófica de la Constitución. ¿Por qué? Porque consagró toda la herencia de las luchas sindicales, de las luchas de la clase obrera, de los movimientos humanísticos a nivel internacional, y todos esos pactos han sido firmados por los países colonizados. Uno se retiró de él, Pinochet, se retiró del Pacto de San José de Costa Rica. Pero en general los países colonizados lo han aceptado también. Profe Albeiro, se te cerró el micrófono. Profe. Los pactos internacionales, potencias, grandes potencias también lo han excepcionado. Pero en este momento, esa parte del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que se consagró en la parte filosófica de la Constitución es la que tenemos que colocar al frente para la acción política, y lo voy a explicar por qué. Primero, se consagró el Estado Social de Derecho. Y el Estado, por eso les planteaba que hay que hacerle una aseo mental al pueblo colombiano. Porque el pueblo colombiano no distingue entre Estado Social de Derecho, Estado benefactor, Estado democrático liberal y Estado de Derecho. Estado demoliberal, Estado de Derecho y Estado benefactor son estados esencialmente burgueses. Su preocupación es la defensa de la propiedad privada. Los derechos son los que diga la norma. Repito, Estado democrático liberal, Estado de Derecho y Estado benefactor. Esos tres escalones los recorrió Europa. Colombia no recorrió esos tres escalones. Colombia no ha tenido desde 1810 sino estado de sitio. Hasta hoy tiene estado de sitio las estructuras de poder a la mano. Hoy. Y voy a explicarles por qué. Porque ellos dejaron consagrado el artículo 296 en la Constitución vigente, que dice: para la conservación del orden público, para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores. Los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. Es norma permanente. En Colombia no hay que declarar el estado de sitio. Quedó consagrado permanentemente. Y esta fórmula es de Carl Schmitt. Y Carl Schmitt era el ideólogo de Hitler. Y le decía a Hitler: no te desgastes declarando estado de sitio y deja una norma permanente de estado de sitio para que no te pongas en esos ritos. Eso es en la parte orgánica que no ha hablado todavía, ¿no? Esa es indefendible. La que tenemos que asumir es la parte filosófica.
¿Por qué? Se consagró una concepción filosófica en el sentido de que los derechos humanos son inherentes al ser humano, inalienables. Y además de eso, consagró el artículo 94 la siguiente norma: no se pueden desconocer los derechos inherentes a la persona sobre pretexto de que no estén expresamente en leyes. Entonces, si vamos a tomar el ejercicio de la soberanía popular, el poder popular barrial, el poder popular territorial, y observamos en ese barrio los demócratas, en el proceso de elaboración del plan de desarrollo de la vereda y del barrio, que ahí hay un derecho que no está consagrado en la Constitución, pero la persona está sufriendo la ausencia de ese derecho, podemos aprobarlo en el plan de desarrollo y no puede negarlo si demostramos que es un derecho inherente a la persona humana. Vamos a poner un ejemplo. Los curadores de las personas con limitaciones físicas. Los cuidadores. En ninguna parte está una norma que diga la importancia de los cuidadores hoy frente a una sociedad enferma como la colombiana y frente a un aumento del adulto mayor. Pues podemos colocar en ese barrio que el gobierno financiará tantos cuidadores para que sean los que estén pendientes de la persona mayor en el respectivo barrio. Eso es hacer política. Estamos haciendo política, porque estamos llevando bien común y bien colectivo. La política no es llevar a la gente a una urna a votar, arrastrada, engañada, inclinada, o porque es mi amiga. Es el problema de la concientización de que ese sufragio es para que se cumpla el concepto con el cual, el móvil con el cual yo lo deposité. Y entonces tenemos que actuar pensando en que los derechos fundamentales son inherentes. Se aceptó la concepción filosófica jus naturalista racionalista de la Constitución y aunque no estén escritos, hay que respetarlos y hay que reconocerlos. Ejemplo, otro ejemplo. El Internet no estaba consagrado como derecho fundamental. Entonces, varios sectores de la comunidad, cuando a una escuela se le adjudicaban tantos computadores, el Estado dio los computadores. Y entonces hubo que solicitar el Internet, ya vinculado por conexidad a la educación como un derecho fundamental. Y el Internet es, y nuestra participación en las redes es un derecho fundamental. Es un derecho humano fundamental. Porque estas redes se obedecen es al espectro electromagnético y a la órbita geoestacionaria. Pero ¿cuál es la ignorancia de un pueblo que cree todavía que esto es propiedad de un señor que llama Bill Gates o no sé, todos esos nombres raros que ya hoy están surgiendo para reemplazar a todos estos impulsores de la electrónica y de estas redes? Entonces, ese es el motivo por el cual hay que tomar a pecho la parte filosófica de la Constitución como garantía, promoción y eficacia del derecho al alimento, del derecho a la salud, a la vivienda, al vestido, a la recreación, al conocimiento, al arte, a la ciencia y a la técnica. Está consagrado en la Constitución. Pero miren un ejemplo de cómo el desconocimiento de la Carta puede debilitar una propuesta. Si yo leo simplemente esta lectura, mire, es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. Si yo lo leo suelto, alguien dirá, eso es lo que dice Petro. No, ese es el artículo 64 de la Constitución que repite Petro, que va a hacer cumplir.
Yo le pregunto a los compañeros que me escuchan, ¿cómo vamos a tener más ascendencia en la comunidad en un proceso pedagógico? ¿Diciendo que Petro dijo esto o que es un mandato constitucional del artículo 64? Esa es pedagogía constitucional. Informarle a una masa ignorante, proclive a la ideología fascista. Recordemos a Buenaventura de Sousa Santos. Dice, en Colombia hay una sociedad fascista. En el mundo hay una sociedad fascista en potencia. En potencia. ¿Por qué? Por ignorante, por analfabeta político. ¿Cómo se supera el analfabetismo político? Leyendo la Constitución, no matriculándose en un programa de ciencia política, ni de filosofía, ni de derecho. Todos esos programas ya están permeados por la tendencia neoliberal. Ya hay materias que no se pueden enseñar en ciencia política porque desde arriba dicen, no, hay que sacarla del pensum. Y pongamos marketing. A un politólogo lo ponemos de publicista, marketing, a impulsar la imagen de un burócrata que no nos es confiable, ¿no? Esa no es la educación política. La educación política es qué es lo que tenemos. Artículo 94. No pueden desconocerse los derechos inherentes a la persona humana sobre pretexto de que no estén expresamente en leyes. Ese artículo 94 es una norma universal. Está consagrada en la enmienda número 9 de la Carta Norteamericana. Entonces, esta es la parte filosófica que nos ordena hacer política permanentemente, día a día. Y hacer política, título tercero dice, la relación habitante-territorio. Cuando yo me inicio en la aplicación política, que es la aplicación de la Constitución. Es que aquí no dice constitución química, ni jurídica, ni religiosa, ni física. Dice constitución política. Y ordena que todos tenemos que hacer política. ¿Dónde se inicia? En la relación habitante-territorio. ¿Qué hay que determinar en esa relación habitante-territorio? ¿Cuáles son las necesidades básicas insatisfechas? Artículo 366. Las necesidades básicas insatisfechas. Ese es el primer diagnóstico en mi ejercicio político. Determinar las necesidades básicas insatisfechas. Por tal motivo, en cada comunidad barrial que va a emprender el plan de desarrollo como ejercicio de la política, tiene que llamar a la universidad pública. Entonces, el barrio Campo Amor puede mandarse, es la comunidad donde tiene que obligar a la Junta de Acción Comunal y a la JAL, y si ellas ya están totalmente infestadas del modelo económico neoliberal y no acepta cumplir con la Constitución, la comunidad autónomamente puede mandar una petición a la universidad pública. Señores de la Universidad Nacional, del ITM, del Politécnico, de la Antioquia, necesitamos 2 ingenieros, 2 odontólogos, 2 médicos, un sociólogo, un abogado, un arquitecto, que el barrio Guayabal va a emprender la elaboración del plan de desarrollo. La universidad pública tiene que mandarle esa asistencia. Si se niega en una acción de tutela, ese cuerpo consultor de profesionales tiene que ir a la comunidad a elaborar el plan de desarrollo del barrio Manrique. Eso es lo que llamamos iniciar el ejercicio de la política aplicando la parte filosófica de la Constitución. Eso es lo que ordena la Constitución. Bueno, espero haber explicado hasta aquí en este cuarto punto la importancia de la sustancia de la política, que es la filosofía, para que ejerzamos poder político. Disculpe, profe, una pregunta. Sí. Sandra, sí, la idea, profe, te propongo, si ya cerraste o si te falta, para que abramos el micrófono a preguntas y podamos escucharte toda la presentación completa, si te parece. ¿Cuánto falta en el programa tuyo? Todavía tenemos buen tiempo, profe. Podríamos tener otros 10 minutos de desarrollo tuyo y abrimos ya el espacio. Bueno, entonces termino en 10 minutos. Entonces, espérate y verás, te respondemos ya con amplitud tu interrogante y el de todos los compañeros para yo terminar lo programado para hoy. Vale. Entonces pasemos a la parte pasemos a la parte orgánica. En toda constitución hay una parte filosófica en la que tenemos que defender. Es el producto del humanismo,
de la especie humana universal. Bueno, la parte orgánica, compañeros, sí es nefasta. El común de la gente es decir, lo que hizo con la mano lo borró con el codo. En la parte orgánica, las élites dominantes, controladas por la hegemonía económica norteamericana, porque esta constitución no es obra de los estudiantes. Ese es un engaño. Y estudiantes ingenuos, todavía los he oído decir por ahí, es que yo soy de la séptima papeleta, yo soy partero de la Constitución. Qué engaño y qué ignorancia, ¿no? Esta Constitución es obra es una orden del Consenso de Washington para imponer el modelo neoliberal en la parte orgánica. Entonces usted de pronto puede confundirse en el sentido de plantear, pero ¿cómo así que nos convocan a que en el pacto histórico sumemos fuerzas para defender la parte filosófica en el marco del Estado Social de Derecho? Sí, pero también para impugnar la parte orgánica que se empieza en el título quinto de la Constitución, artículo 113, ahí se inicia, organización del Estado. Esta organización no es del Estado, esto niega el Estado Social de Derecho, está la organización del poder críptico. ¿Cuál es el poder críptico? El que niega el poder político y el poder público. En Colombia no se consagró poder público, se consagró poder críptico. ¿En qué consiste el poder críptico? De cripta, que es un poder clandestino, que es un poder vertical, totalitario, la fuerza, el sometimiento, la negación del diálogo, lo que está haciendo el neoliberalismo, poder críptico. Los derechos son mercancía, se privatizan los servicios públicos, se fomenta el extractivismo, se fomenta la hambruna, se fomenta la guerra. No interesa el cambio climático para el poder críptico. Entonces lo que tenemos en la parte filosófica que acabo de explicar es poder político. Y lo que tenemos que actuar políticamente es para transformar la estructura de poder que hay en Colombia. Porque por intermedio de esta estructura de poder están imponiendo el modelo neoliberal. Por intermedio de esta estructura de poder es el postigo, ¿no? En donde penetra la propuesta neoliberal. ¿Por qué? Porque en la cabeza de ese poder críptico que ellos llaman disque Estado, pero es régimen político de facto, ojo con esto. Por hacer bonito hicieron feo, como dicen, le dieron poderes extraordinarios al presidente de la República. Y ese presidente de la República durante 30 años hizo lo que quiso a su arbitrio. Durante 30 años. Les voy a mostrar cómo. En el artículo 189 le dieron 28 funciones al presidente de la República. Entonces el presidente de la República en Colombia controla el Congreso, controla toda la rama judicial desde la Corte. Miren, un presidente de la Corte Constitucional está a punto de ser condenado por ser representante del paramilitarismo, presidente de la Corte Constitucional. ¿Quién lo llevó? Pues el presidente. Pues el superior de la Judicatura, el presidente. Como el presidente controla el Congreso, no hay Congreso soberano, el Congreso nombra al Contralor, entonces el Contralor es del presidente. El defensor del pueblo, el presidente. El fiscal, del presidente. En el Consejo Superior de la Universidad Nacional, por ejemplo, solo el representante de los estudiantes y de los profesores y los otros 7 son del respectivo gobierno. Esto no podemos defenderlo
porque al lado de nuestra lucha política tenemos que promover es el parlamentarismo. Y el parlamentarismo es la democratización del poder público. Esa hegemonía totalitaria presidencialista tenemos que reformarla para cambiar el sistema de gobierno presidencialista por el sistema de gobierno parlamentarista. Esa es una tarea que tenemos en estos 4 años a motivar. Pero ojo con las contradicciones de la vida. Ojo. Este presidencialismo rígido de hoy nos conviene. Entonces necesitamos todo el apoyo de la parte filosófica al pacto histórico para la legitimidad de este presidente y que como interlocutor promovamos la reforma de la estructura del Estado lo más pronto posible. ¿Cómo se soluciona la crisis estructural de un Estado? No hay sino un método, una vía, una instancia, la Asamblea Nacional Constituyente. Y el presidente Petro no puede convocarla, porque prometió en la campaña que no convocaría Asamblea Nacional Constituyente. Pero en el artículo 374 no, es una obligación de nosotros. Podemos convocar a Asamblea Nacional Constituyente, autónomamente del presidente. En esa Asamblea Nacional Constituyente tenemos que diseñar una estructura de poder y tenemos un ejemplo muy importante para Colombia, la propuesta de Simón Bolívar. El libertador Simón Bolívar planteaba que desde la soberanía popular se conforma la estructura de poder, un poder ejecutivo autónomo, legislativo autónomo y judicial autónomo que venga del pueblo. Pero el libertador, para 1810, ya sabía que esa concepción tripartita del poder de Montesquieu era insuficiente. Entonces el libertador propuso un poder electoral y un poder fiscal popular. Entonces necesitamos una estructura por lo menos de 6 o 7 poderes. Necesitamos un poder de comunicación social. Necesitamos un poder de planificación y desarrollo. Necesitamos extender esa estrecha estructura tripartita del poder a 6 o 7 poderes autónomos. Y les cuento que el doctor Álvaro Gómez Hurtado, como constituyente, propuso, siendo conservador, que la rama judicial sea nombrada por el pueblo, que todo juez sea nombrado por el pueblo. Entonces eso no es un imposible, eso es una posibilidad de que discutamos el ejercicio de la soberanía popular en la estructura de poder. Entonces concluyo así: fortalecernos en la formación política, nutriéndonos de la parte filosófica de la Constitución, que es donde surge el poder político, para entrar a convertir el poder críptico privado que tiene la Constitución en cabeza del presidencialismo, que nos sirve solo en estos 4 segundos. Dejen de pensar en 4 años, compañeros, son 4 segundos para que, inspirados en la parte filosófica del poder político, estructuremos arquitectos del poder público con 5 estructuras de poder en donde la banca central no esté destinada a la política monetaria, sino a la política social, y para eso la banca central tiene que estar adscrita al poder de desarrollo económico y social. Esas son las tareas a cumplir en la dinámica del pacto histórico, entendiendo el pacto histórico como una propuesta de Estado. No es una bandera para cautivar ingenuos de un proceso electoral. El pacto histórico es de un hombre de Estado y una propuesta de Estado con todo el fundamento constitucional que les acabé de demostrar en varios ejemplos, y hay muchos más. Bueno, entonces es una resumida clase de Derecho Constitucional relacionándola con el momento histórico. Afortunadamente vamos a tener el espacio de preguntas y el debate de los compañeros y la crítica, ¿no? Muy listo, Alfonso. Profe, muchas gracias. Genial esta presentación, los 2 espacios de recuperar la parte filosófica y de reconstituir o reconfigurar o hacer una arquitectura del Estado en su parte orgánica. Ahí nos quedan unos retos. Y estamos hablando de la necesidad de retomar esa parte filosófica de la Constitución, superando estas dinámicas de partidos y de pertenencia como a guetos.
Vamos a abrir el espacio para preguntas. Hacemos una primera ronda. Daremos la mano a quien haya levantado la mano. Hace su pregunta, su reflexión, tratando de que el espacio, limitar los espacios de reflexión para que el profe pueda hacer sus devoluciones y lo aprovechemos al máximo. Reinaldo Gutiérrez tiene la mano levantada. Dale, Reinaldo. Sí, buenos días. Un saludo al doctor Alfonso y al doctor Albeiro Pulgarín. Realmente una buena exposición, realmente muy ilustrativa. Bueno, mi comentario es acerca de cuando él menciona de la poca participación ciudadana. Mi opinión, más que todo, porque soy una persona que a diario se está movilizando por los diferentes espacios de la sociedad. Y uno escucha una de las cosas de la intento de parte de hay personas que tienen su pobreza y nosotros sobreentendemos que la necesidad no tiene principio. O sea, de pronto nosotros los que tenemos algo de educación podemos entender ciertas cosas, pero hay una gran parte de la masa que no lo va a entender. Entonces, hay muchas personas que han aportado a este proyecto político del doctor Petro, de la Colombia Humana, pero que a la postre, un ejemplo, hay puestos donde pueden ser nombrados por el gobierno, cargos, pero que esos puestos los siguen teniendo los contrarios. ¿Y qué es lo que pasa? Un presentimiento, un recelo en parte de esa población. Y si le añadimos de que otros están viviendo ya sabrosos, que sea una de las causas de la participación en esa convocatoria. Bueno, eso quería comentar. Puedo escuchar al respecto. Gracias. Reinaldo, muchas gracias. Vamos a hacer la ronda para que el profe haga la devolución, si les parece. Está la mano levantada y no, creo que Sandra, no la veo aquí, pero para que por favor levante la mano. Jorge David Polo. Jorge. Mientras Jorge organiza su micrófono, vámonos a Laura Bernal. Buenos días. Buenos días, doctor Albeiro Pulgarín. Para usted, ¿cómo debe responder la universidad pública cuando, producto de un error de calificación de concurso de mérito, puede haber un choque del interés particular sobre el general? Gracias. Bien. Si eres tan amable y me la repites, que hubo una interrupcióncita. Laura, porfa. Sí, señor, Laura. Con mucho gusto. Para usted, ¿cómo debe responder la universidad pública cuando, producto de un error de calificación de concurso de mérito, puede haber un choque del interés particular sobre el general? Bueno, profe, seguimos con Jorge David Polo. Si ya tiene su micrófono disponible. Bueno, Jorge no nos responde, entonces vámonos a Sandra Paola, que tenía una pregunta pendiente. Buenos días. Mi pregunta es, si las comunidades no se están viendo beneficiadas con la ayuda de la alcaldía en beneficios de salud y eso, ¿cómo nosotros podríamos pedir ayuda a una universidad pública para que ellos vayan y eduquen a la comunidad, le lleven temas de educación a la comunidad y temas de salud? Y así en lo que usted dijo, con la ayuda que se le puede pedir, digamos, a la Universidad Nacional o eso. Bien, profe. Entonces esta es la primera ronda de preguntas. Yo agrego una, aprovecho y meto allí porque no veo más manos levantadas. Y es en términos del Estado. En Latinoamérica giramos hacia un Estado plurinacional. En Chile se propuso, desafortunadamente no pasó y ahora se está planteando otra categoría que es pluricultural y bueno, hay unas tensiones. Colombia necesitará transitar hacia ese tipo de reformulación de conceptualización del Estado. Dejo ahí y abrimos la discusión de las preguntas. Gracias, profe. Entonces empiezo esta primera ronda.
Sí, señor, sí, señor. Ya cerramos primera ronda. Bueno, los efectos de la precaria situación económica y social del pueblo es un evento, es una circunstancia a tener en cuenta de que las angustias de un pueblo no le permiten una óptica más allá de lo del momento. Si no tengo para desayunar, ¿cómo me voy a levantar pensando en Montesquieu? Es saber cómo consigo un pan y un café con leche, eso es cierto. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esa pobreza de la masa es una decisión política de las estructuras usureras de poder y que hay que mantener la masa ignorante y pobre porque son caldo para la sumisión, son insumos para la sumisión. Vargas Vila decía que en Colombia no ha habido insumisión, sino sumisión, y que las fuerzas alternativas también son sumisas porque no han llegado a transformar las estructuras de poder. Aunque se digan insumisas en lo electoral, son sumisas porque no han tenido la potencialidad de transformar las estructuras de poder, que es la que ocasiona esta pobreza. Eso no es una circunstancia que nos permita decir que la pobreza es culpa de los pobres, como decir que la delincuencia es culpa de los delincuentes. La delincuencia es natural al capitalismo, es hija del capitalismo, la necesita el capitalismo. La pobreza la necesita el capitalismo, el desempleo lo necesita el capitalismo, la corrupción la necesita el capitalismo, porque es una forma de acumulación de capital, la corrupción y el despilfarro. Entonces, lo del compañero en ese sentido hay que tener en cuenta, pero no como una situación de infortunio de la masa pobre, no, es una decisión política para que en ese estado sea más sumiso. Y observe usted cómo estamos llegando ya en el país a esa miseria visible, que eufemísticamente le dicen dizque el habitante de calle, para no decir el desarraigado, que está prohibido en la Constitución. Porque si dicen el desarraigado, entonces es una confesión de que toda persona que vemos en la calle es un delito del Estado, por omisión. Entonces utilizan, y la gente muy común dice, habitante de calle. Si se leen ustedes la película, si se ve la película El Gueto, que firmaron los fascistas antes de dar el golpe, todos esta misma situación la tenía Berlín y las ciudades de Alemania antes del golpe fascista. Todas estas personas en la calle que nos causan sufrimiento, y ahora en Colombia, nuestras etnias indígenas, es precisamente para irnos causando una sensación de pesimismo, de no hay que hacer, y el fascismo lo utilizó y dijo, mire, esta pobreza la vamos a acabar. Y sí, la acabaron con los hornos crematorios, ¿no? Entonces, el compañero que habló de la pobreza, tenemos un error al hablar de la pobreza. Lo que hay que hablar es que la riqueza que produce la pobreza, que lo dice que es distinto. Identificar la riqueza que es la que produce la pobreza. ¿Por qué entonces esta pobreza? Pues me imagino que se lea. La ganancia de Bancolombia en estos 6 meses aumentó a tantos millones de pesos. Ahí está. ¿Cuál es la consecuencia de esa ganancia? Pues más delincuencia y más menesterosos en la calle. Pero siempre decimos es la pobreza como que sí, la pobreza fuera culpa de los pobres. Concurso de méritos. No son creíbles ya los concursos de méritos. No son creíbles. Les voy a poner el ejemplo. La Universidad Nacional era la encargada de los concursos de méritos para las curadurías, las que vigilaban el plan de ordenamiento territorial. En el examen que se les programó
a todos esos profesionales, la mayoría de ellos ingenieros y arquitectos, se le hicieron 20 preguntas de derecho constitucional y perdieron el examen. Entonces, como lo perdieron, había que hacer otro examen. Y mientras se elaboraba la otra convocatoria, continuaban ellos, los que perdieron, ejerciendo sus funciones. Pues recuerden que uno de ellos fue objeto de una investigación penal. Volvieron al concurso de méritos y lo volvieron a perder en la nacional. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Contrató otra universidad y en esa sí pasaron. Entonces, los concursos de méritos no son confiables. También están infestados e infestados del virus de la corrupción. El otra compañera, pedir ayuda a la UP. Pues muy importante la pregunta, por lo siguiente. No es pedir ayuda. Pedir ayuda es del Estado benefactor. Ford, Henry Ford, ¿no? Keynes. Al Estado le tiene que dar pesar de los pobres y colaborarles. ¿Cómo? Si hay 1 millón de pobres sin vivienda, si hay 5 millones de pobres sin vivienda, démosle vivienda a 100,000. Ayudémosle a 100,000. Estado benefactor. Que fue lo que hicieron con Germán Vargas Lleras, ¿no? Tenga de nuestro presupuesto, tenga esta plata para su campaña electoral y diga que va a dar 100,000 casas. Y la gentecita, no sé qué circunstancias llevó a que no lograra la votación, pero la campaña se la hicimos, la campaña de Germán Vargas Lleras la financiamos nosotros con nuestro presupuesto. Del presupuesto se le dieron 1 millones, es que para que diera unas viviendas, ayudara. En el barrio El Prado hay 5,000 niños sin educación. Ayudémosle a 100 bequitas, ayuda. Eso es del Estado benefactor. Y estamos en el marco del Estado social de derecho, donde esos 200 niños sin educación y sin salud del barrio Manrique, del barrio Guayabal, del barrio Aranjuez, es una deuda del Estado, no es una ayuda. Si nosotros vamos a elaborar el plan de desarrollo de Itagüí y lo vamos a hacer consultando la Constitución, que cada barrio de Itagüí tiene una autonomía territorial, pues cada junta del plan de desarrollo del más humilde barrio, el barrio Pixel de Itagüí, no le va a pedir una ayuda a la universidad pública para que la asesore en la elaboración del plan de desarrollo, sino que le envíe este grupo de profesionales que necesita para el plan de desarrollo. Si esa universidad se niega, que es posible que se niegue porque hoy no hay universidad pública. La Universidad de Antioquia va en el 80% de privatización y la Nacional creo que superó ya el 70% de privatización. Entonces, esa obligación la tiene la privada, porque la universidad privada lo que tiene es una licencia para que enseñe. Pero la educación es un servicio público. Pero yo no les puse como ejemplo la privada, porque la privada es indolente. En la privada no hay sino crematística, enriquecimiento ilícito. Entonces no les puse la privada, pero podría ser. Les puse la pública. Entonces, si esa universidad te responde que no tiene los 2 odontólogos, los 2 médicos para elaborar el plan de desarrollo, le pedimos en un derecho de petición, sírvase respondernos cuál es el inconveniente para conformar el grupo consultor del plan de desarrollo. Como no lo tiene porque la Constitución lo obliga, entonces vamos en acción de tutela o en acción de popular para conformar el grupo consultor del plan de desarrollo del barrio La Raya, del barrio San Diego, del corregimiento de Las Palmitas. No es la ayuda, es la obligación de la asesoría. Entonces, no sé, los compañeros que preguntaron si más o menos les quedó claro. Sí, señor, muchísimas gracias. Excelente, profesor. Muy ilustrativo. Sí, señor, sí, señor. Además de claro.
Profe, queda la pregunta del tipo de Estado. El plurinacional, si hacia allá, si no, qué tipo de Estado pudiésemos pensar en Colombia, si ese debate está o no en nuestro haber, en nuestro panorama. En Latinoamérica giramos hacia allá, en Bolivia y Chile, pero no avanza en Chile. En Chile lo que ahora decías del eufemismos lo pasaron o lo quieren convertir en Estado pluricultural y no es lo mismo. Es dejarlo, es avanzar para no avanzar, cambiar para no cambiar realmente. Entonces, ¿qué reflexiones, profe, nos harían en esos términos? Aquí se aprobó en el artículo 7º como principio fundamental la siguiente fórmula: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Entonces estamos hablando de un Estado pluri e internacional, plurinacional e internacional. ¿En qué sentido internacional? Como se aprobó el bloque de constitucionalidad, entendido como la primacía del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho interno, entonces esa internacionalidad desde el punto de vista jurídico en materia de derechos humanos entra a configurar la acción del Estado. Lo que hay que cambiar es la diversidad étnica cultural, no es lo multicultural, es lo intercultural. Porque si es lo multicultural, es un archipiélago de culturas. Si es lo intercultural, que las diferentes culturas se interrelacionen para que entre todas ellas haya retroalimentación, que fue la postura de la Constitución chilena. Lo intercultural, no lo pluricultural. Es una correccióncita que había que hacer. Y de lo internacional, yo creo que podría insistirse, porque es muy importante la inquietud de Alfonso. Nosotros no podemos ser un archipiélago. Nos come el tiburón si quedamos en sardinas, ¿no? Nosotros tenemos que tener vínculos internacionales para que se cumpla con el artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Entonces, no sé si entendí en tu pregunta, es muy peligroso el chauvinismo nacionalista. Ya tenemos que estar interrelacionados en todo el tejido social a nivel mundial. Y mire el temor del delegado. Profe, un micrófono se abrió, pero sigamos. Por favor, tengan presente de tener cuidado con sus micrófonos para no interrumpir. Muchas gracias. Profe, siga. Mire usted el temor del último delegado norteamericano que vino aquí a dialogar con Petro y que se le hizo una entrevista. Él manifestó muy claramente: en Estados Unidos estamos muy inquietos de la amistad de este gobierno con Rusia y con China, ¿no? Ellos quieren aislarnos, es decir, que sigamos en la hegemonía norteamericana, sus 12 bases militares intactas, la OTAN con plena posibilidad de intervenir en la parte norte de Sudamérica, que es Colombia, geopolíticamente estratégica. Por tal motivo, tenemos que esparcirnos en el mundo internacional. Un jurista italiano que se llama Luigi Ferrajoli propone un poder constituyente internacional para que creamos una Asamblea Nacional Constituyente Internacional con dos objetivos. Primero, la dignidad humana y segundo, la defensa de la biodiversidad y el ecosistema. Universal. No podemos aislarnos. Y esta constitución es internacionalista, afortunadamente. No es chauvinista, no es un gueto. Eso quisieran ellos. Sí, incluso, profe, en términos de lo que, resaltando lo que usted ha dicho, la parte orgánica está más dada al modelo neoliberal.
Tanto así que las alianzas que se han constituido en orden internacional han sido netamente y exclusivamente de mercado, no como tal de cumplimiento o protección de derechos. Hoy hay un lenguaje que temo, que tengo cierto temor, cuando se habla, por ejemplo, de un bioma como la Amazonía. ¿Quién me habla de cuidado de la Amazonía? ¿La OTAN? No creo que me esté hablando de cuidado de la Amazonía. Cada uno hablará desde su mirada. Lo mismo la situación que está ocurriendo en la Gorgona con el establecimiento de una base militar allí, el control de los mares del Pacífico, que es estratégico, y el bioma de la Amazonía. Ese es un tema que uno pudiese desde el ámbito constitucional poder confrontar para hacer ver que el cuidado no se trata de lo militar, sino aquí hay comunidades que han cuidado estos biomas de manera extraordinaria y habría que potenciar el poder popular. Entonces creo que ahí hay unas tensiones fuertísimas que tendrán las mismas sociedades, nosotros, la misma organización social, que dar el debate, confrontar, pero en el sentido de apoyar transformaciones. Y también las articulaciones regionales. Tal vez sea una buena noticia el que se esté replanteando UNASUR, relaciones más autónomas en lo regional. Y sobre todo las articulaciones desde abajo, desde los pueblos, desde los procesos de defensa del territorio. No sé qué lectura hace frente a eso, profe. Hay una... está definido ya y se agudizó el conflicto interimperialista. Está manifiesto en el escenario. La toma de posición de un país colonizado, o de países colonizados como los de América Latina, yo creo que debe ser potencializar la paz total o la paz perpetua. Me parece un riesgo matricularnos incondicionalmente en una de las tres potencias en conflicto manifiesta y la que puede surgir de un momento a otro, que sería Europa, si logra superar su aislamiento, ¿no? Todos los países europeos ya están convertidos en islitas, ¿no? Por sus contradicciones, pero no descartemos que puedan conformarse como potencia, ¿no? Difícil lo veo, pero hay tres en el escenario. Me parece a mí que es más prioritario la lucha por la paz, la lucha contra el hambre, contra la hambruna, ¿sí? Y la defensa del medio ambiente. Tres luchas prioritarias de buscar afinidades con una de las potencias sin desconocerlas. Sin desconocerlas. La inversión norteamericana en China es la que le ha permitido a China decirle a Norteamérica: atrévase a invadir la soberanía de tal país y se va usted con los productos gringos de China. Y un consumidor de 1.400 millones de habitantes, ¿cómo le va a hacer ese roto a la economía norteamericana? En ese sentido económico, ahí hay un control, pero políticamente creo que nosotros son tres objetivos, ¿no? La paz, la lucha contra el hambre y contra el cambio climático. Que supere el famoso Estado-Nación. Porque es que mire que en el orden jurídico nos está diciendo que no, que esas normas de derecho internacional priman. Por ejemplo, la flagelación que se le está haciendo todavía a nuestra niña Guayú en Verá y Arhuacas, que ya acaban de publicar la tragedia de 3 niñas con el clítoris. Desde el punto de vista del derecho internacional, eso está proscrito. Entonces, nosotros no podemos romper con el mundo internacional. Pero ¿cómo conservamos con ellos una participación activa como nación soberana? Colocando tres objetivos altruistas
universales en esta lucha al frente. Sí, profe, ahí me surge otra pregunta y bueno, ya para ir cerrando, para no abusar más de tu tiempo, que ha sido muy interesante este momento, esta charla. Tratados como el de la OTAN, un tratado de Atlántico Norte, no tenemos nada que hacer allí, que nos deja conectados con una guerra que tampoco es nuestra. ¿Es posible ejercer alguna acción en función del respeto de los marcos constitucionales para replantear ese acuerdo, ese tratado, o eso en realidad que se firmó allí? No sé si hay que se firmó allí como tal, si eso tiene que se eleva a qué condición. No sé qué hacemos ahí realmente y me preocupa mucho el avance que eso tenga en términos de la confrontación, como lo estás diciendo, del surgimiento de un orden multipolar en el mundo, que nos deja mal parados frente a una paz total. Entre un país colonizado y una potencia colonizadora no hay tratados. Hay pactos de adhesión. Entonces, los pactos que hay, todo lo que llaman tratados con Estados Unidos, son pactos de adhesión, porque son pactos leoninos, inconstitucionales, expresamente inconstitucionales. La Constitución lo prohíbe. La OTAN es una violadora no solo de derechos humanos, sino en la soberanía de las naciones, en lo económico, en lo cultural, en todo lo cultural. Mire usted con la música, ¿no? La droga. La droga es una violación a nuestra soberanía. La droga no es unos drogaditos jóvenes en los países colonizados que se volvieron viciosos, no. Es una herramienta jurídica contra nuestra soberanía. Entonces ellos, a partir de 1930 más o menos, con el famoso senador McCarthy, se fueron ideando la ideología de la seguridad nacional. Y mire cómo la definieron. Queda en peligro la seguridad nacional de Norteamérica en todo país que haya movimientos a favor de los menesterosos. En América Latina, asumir la defensa de los derechos humanos y de la pobreza, estamos afectando la seguridad nacional norteamericana según el criterio imperialista de él. Y así firma una ley, Guillermo León Valencia, para acoger en Colombia la seguridad nacional. Y la firmó un 24 de diciembre a las 12 de la noche. Pues se dieron cuenta, si no, los intelectuales activos de ese decreto. Ya con la Constitución nueva, ese decreto ya quedó marcadamente inconstitucional. Pero siguen siendo inconstitucional todos los tratados y el tratado con la OTAN, obviamente inconstitucional. ¿Quién los derrota? La opinión pública universal dirigida por la opinión pública colombiana. Fuera la OTAN. Nada tiene que ser la OTAN en Colombia. Y en algo el discurso inteligente del presidente Petro ante su presentación de las fuerzas militares es un discurso importantísimo, porque él les dijo, ustedes tienen que acompañar a Colombia en la lucha contra el crimen internacional. Y la OTAN es crimen internacional. Las invasiones de la OTAN. En el fondo le está diciendo, respetemos nuestra soberanía en la fuerza pública. Que la fuerza pública solo va a internacionalizarse por la defensa de los mandatos jurídicos, en donde está muy clara la dignidad humana, la defensa del medio ambiente y la paz. Entonces, si usted chequea todos los pactos internacionales, inicia con Westfalia, 1648, ¿no? Pase a los pactos de Versalles, a los pactos de París, y los pactos pues que dieron origen a la ONU son antiguerreristas,
La ONU tiene un artículo que dice que queda prohibida toda forma de propaganda bélica. ¿Qué es la OTAN? Propaganda bélica. Y ya está aquí en el Pacífico. ¿Cómo lo hacen? No por permiso constitucional, sino por omisión de una conciencia política del pueblo que debe tomarse las calles hacia a esos ejércitos sicariales de sostenimiento de la seguridad nacional. Observe que cuando se destapan los archivos, ahí aparecen muchos sindicados, inclusive de genocidios y de homicidios, ¿no? de esas organizaciones. Perfecto, profe, perfecto. Ese puede ser una campaña a asumir en términos de procesos jurídicos y sociales para apuntalar. No es posible, eso no se toca con la paz total. Es decir, la paz total inmediatamente anularía un acuerdo con la OTAN. Claro, no se pueden dar todas las peleas al mismo tiempo, pero creo que ahí hay una ruta para trabajar, una de muchas rutas para trabajar. Profe, agradecerle porque hoy nos quedaron muchas ideas y muchas rutas de acción, muchas rutas para seguir profundizando. Igual lo vamos a seguir molestando, profe, porque necesitamos también estos saberes, caminos y rutas y miradas para seguir trabajando por la transformación real de nuestra sociedad. Y a quienes estuvieron conectados, recordarles que ahora pasamos entonces al foro, que ya tienen ustedes el link en el grupo del grupo WhatsApp y también en el chat de este grupo. Profe Pulgarín, muchas gracias, muchísimas gracias. A ustedes, gracias, y a los compañeros asistentes, también nuestro reconocimiento y a continuar las tareas, que son 4 segundos de solvencia que tenemos. Hasta luego, muchas gracias, Alfonso. No, profe, muchas gracias. Buenos días, Pulgarín, hombre, estaba en muchas de sus charlas y es un hombre visionario.